¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y hoy día vamos a hacer la última clase que corresponde al año, ¿no? Un año difícil, complicado, pero ya terminó, ¿no? Eh, Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos con vida, porque estamos con salud, porque estamos con nuestras familias, con nuestros papitos, porque tenemos algo que comer. Por todo aquello que haya que agradecer, agradecemos. Y le pedimos lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestras familias, a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, como les decía, ha sido la última clase del año. Esta es la última clase del año, un año difícil, complicado, pero ya está, se acabó, ¿no? Entonces, los que empezamos casi todos estamos terminando. Eso ha sido un logro para primero de secundaria, ¿no? Yo estoy muy contento con el grupo, ha mejorado un montón, los veo, converso con los profesores me lo dicen. Algunos han tenido problemas porque ha sido un año difícil, ¿no? Pero los profesores intentamos ser flexibles, pero al fin y al cabo es secundaria, el ritmo es mayor, es más pesado, por eso es que somos tan pesados los profesores. No, ya no es primaria, para ustedes les ha chocado más porque han hecho el primero de secundaria de esta manera. Y como les digo, un nivel secundario que es más fuerte que el nivel primario. Tenemos un ritmo al cual tenemos que acostumbrarnos a trabajar. Todavía nos quedan varios años para la secundaria, esperemos que la pasemos juntos, esperemos que estén bien, chicos, esperemos que el año que viene podamos regresar al colegio, todavía no sabemos cómo se va a hacer el año que viene, esperemos, recemos que esté la vacuna y que ya podamos regresar a la escuela y la podamos pasar juntos. No, no es lo mismo estar en la escuela que estar en estas clases virtuales. Bien, vamos a empezar la clase. Esta clase tiene igual que siempre, igual que todas las clases, es la última, pero vamos a seguir el mismo esquema. Material de estudio, me hacen la ficha que les adjunto y el quiz, no se olviden de hacerlos, ¿no? Y ya se culmina el año académico, es lo último que van a tener que hacer. Vamos a empezar, como les decía, la clase pasada vimos, estamos viendo los griegos. El año que viene empezamos viendo los romanos, ¿no? Para empezar la historia universal. Voy a ver si, dependiendo qué suceda, empezamos con historia del Perú o en historia universal. Vamos a ver cómo hacemos el año que viene. Necesitamos tener más clases teóricas, ¿no? Porque encontrarnos de otras maneras, está bien, me parece bueno estas posiciones que hemos tenido, pero necesitamos tener más de ese tipo de actividades, ¿no? Donde podamos estar compartiendo, departiendo juntos. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con un video disparador sobre el mundo helénico, donde nos quedamos la clase pasada, que fue el mundo Grecia, Esparta y Atenas, ¿no? Vamos a ver qué pasó después de ello. Acá vamos a empezar por aquí. No, vamos a empezar por aquí. Antes de comenzar, tenemos que recordar que en este vídeo anterior estudiamos las características de la Grecia clásica, un precioso e importantísimo periodo en la historia de la humanidad en el que dos polis principales, Atenas y Esparta, rivalizaron por convertirse en la más importante del territorio griego y también se enfrentaron al temible imperio persa en las llamadas guerras médicas, unas guerras que cambiarían el destino de la humanidad. Recordad que si los persas hubiesen ganado estas guerras, probablemente no hubiésemos conocido hoy en día conceptos como democracia, filosofía, etc. ¿Qué ocurrió después de la Grecia clásica? Recordemos también que este periodo termina con las llamadas guerras del Peloponeso, en la que Esparta y Atenas se enfrentan y la segunda acaba venciendo a la primera. Pues bien, las guerras del Peloponeso significaron el declive de Atenas y en torno al siglo IV a.C. nos encontraremos con que se produce una crisis en toda Grecia. Esta crisis va a aprovecharla, que va a extender su poder por toda Grecia, salvo la península del Peloponeso y sus polis, como por ejemplo Esparta, que se librará, aprovechando el declive de toda esta zona después de las guerras del Peloponeso. Todo ello ocurrió en el periodo del reinado de Filipo II de Macedonia, quien en el año 338 conquistó Atenas
y unificó toda Grecia para someter a su poder a las demás polis. ¿Cómo consiguió un rey macedonio tal poder? Pues porque Macedonia era un pueblo guerrero, ligeramente influenciado por la cultura griega, en el que este rey Filipo II estableció una estrategia de batalla parecida a la organización espartana de la Grecia clásica, combinando ejército y caballería y encuadrando a sus soldados en las famosas falanges macedonias. Una estrategia de batalla que llevaría a Alejandro Magno al fin del mundo con sus conquistas militares posteriores. Pero si Filipo II fue importante en la historia de Macedonia, más aún lo fue su hijo, Alejandro Magno, quien después de la muerte de su padre continuó con la política expansiva de su padre y se enfrentó al poderoso imperio persa. ¿Quién era Alejandro Magno? Verdaderamente conocer. Cuando hablamos de Alejandro Magno, hablamos de uno de los más importantes personajes de la historia. Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo. Quizá el mayor estratega militar que haya existido. Revolucionó el arte de la guerra y llevó el mundo griego a los confines del mundo que entonces se encontraban en Asia. De pequeño, Alejandro Magno fue educado nada más y nada menos que por el filósofo Aristóteles, uno de los más importantes en la historia de la humanidad, y que su padre hizo traer de Atenas para que educase a su hijo. Ah, Aristóteles, te buscaba, te necesito. Felipe de Macedonia, te saludo. ¿Qué puedo hacer por ti, mi señor? Mi hijo Alejandro, debes prepararle para ser rey. Es decir, toda esa rica corriente filosófica griega acabó determinando a Alejandro Magno, quien fue educado por Aristóteles en moral, política, medicina o poesía, así como también en el arte de la guerra. Con 20 años y tras la muerte de su padre Filipo II fue coronado rey de Macedonia y con ello también rey de toda Grecia debido a la conquista macedonia del territorio heleno. Es entonces cuando Alejandro Magno se lanza a la conquista de todo el mundo conocido hasta entonces y para ello se enfrenta al más poderoso imperio de la época, el imperio persa. ¿Lo consiguió? Es aquí cuando da comienzo una de las más espectaculares campañas militares de la historia. Alejandro Magno recorrió el imperio persa hasta conquistarlo en toda su magnitud. Bien, acá empiezan los errores, la publicidad de Facebook, que siempre nos la pone, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es el Facebook. El Facebook, perdón, YouTube. Desde Babilonia a Egipto, llegando incluso hasta la India. Pero a Alejandro Magno le sobrevino la muerte muy temprana. A los 33 años murió probablemente envenenado y su imperio fue repartido en sus generales, por lo que perdió su unidad. Por ejemplo, uno de sus generales ya lo hemos estudiado con anterioridad. Ptolomeo tomó el mando en Egipto e inició con ello el periodo tolemaico, un periodo que, como ya hemos estudiado, termina con Cleopatra. Alejandro Magno llevó la cultura griega a todos los territorios que conquistó mediante una intensa política de fundación de ciudades, fundando decenas de Alejandrías por todo el territorio persa, las cuales se basaban en esta cultura y filosofía griega que él había recibido de pequeño. Es por tanto por lo que hablamos del surgimiento de la cultura helenística en Oriente, es decir, la cultura que viene de Grecia y que se expande gracias a la obra de Alejandro Magno en el antiguo territorio persa y en Egipto. Esta etapa helenística del mundo griego termina cuando otro gran imperio, el Imperio Romano, sustituye a la cultura helenística de todos estos territorios. A pesar de que las hazañas bélicas de Alejandro Magno apenas duraron 13 años, su eco aún perdura en la eternidad, no solo por el establecimiento de esta época helenística, sino porque llevó la cultura griega a los confines del mundo por aquel entonces. Es, por tanto, por lo que podemos hablar de un gran legado griego que nos ha quedado hoy en día, no solo por la obra de Alejandro Magno, sino también por todos esos políticos, militares y filósofos anteriores a él. ¿Cuál es el legado que aún nos queda de los griegos? El primero ya lo hemos visto con anterioridad, el de la democracia, ese sistema político desarrollado en Atenas, en la Grecia clásica, que es la base de nuestra democracia actual, salvando las distancias. Pero hay mucho más. Por ejemplo, en cuanto a la filosofía, los griegos fueron
uno de los primeros pueblos en intentar explicar la existencia humana sin utilizar los mitos, es decir, de manera racional. Esta educación fue la que recibió Alejandro Magno y la que se extendió por sus conquistas, dando comienzo a la época helenística. Los grandes filósofos griegos fueron tres, aunque hay muchos más: Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero no solo la filosofía griega nos ha quedado en la actualidad, también, por ejemplo, la ciencia. Y es que los griegos hicieron grandísimos descubrimientos en materias como matemática, física o medicina. Tenemos que citar en este momento a grandes matemáticos y científicos griegos, como por ejemplo Pitágoras, Arquímedes o Hipócrates. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¿Y qué decir de la historia? Porque si estudiamos historia hoy en día es gracias en parte a la labor de los primeros historiadores que existieron, que fueron los griegos. Gracias, gracias y gracias. Gracias. Es decir, los griegos fueron pioneros en relatar los hechos pasados utilizando para ello un método racional. Los dos grandes historiadores griegos que fundaron esta materia fueron Heródoto y Tucídides. El primero de ellos, Heródoto, es considerado el padre de la historia. Heródoto nació en Halicarnaso, por lo cual os voy a confesar algo. El nombre de mi canal, La Cuna de Halicarnaso, hace alusión al lugar en el que nació Heródoto y en el que, por tanto, nació la historia. Un breve apunte, también la religión es un legado griego porque forma parte de nuestra cultura. Esos dioses griegos que luego serán los dioses en los que se basará el panteón romano. Los griegos tenían una religión politeísta basada en un gran panteón de dioses y utilizaban por ello una gran cantidad de mitos, de los cuales ya hemos estudiado algunos anteriormente. Los dioses más importantes del panteón griego eran Zeus, Atenea, Ares, Hades, etc. ¿Esto es una fiesta o un entierro? Bajaste de peso. Está reluciente y elegante. ¿Qué tal por el inframundo? Pues todo va bien, ya sabes, algo oscuro y lúgubre y como siempre, lleno de muertos. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ah, ahí está la criaturita! La finita de izquierda. Muchos de los cuales fueron la base para religiones posteriores, como por ejemplo la romana. Y por último, ¿qué decir del arte? Los griegos fueron pioneros en la búsqueda del ideal de la belleza, a través de la proporción y de la armonía. Sus principales edificios eran templos, teatros y ágoras, es decir, lugares del culto religioso, lugares de ocio y lugares de reunión para la actividad política. En cuanto a la escultura y la pintura, como decíamos, buscaban la belleza y la perfección en la representación del cuerpo humano, fijando por ello unos cánones de belleza que aún hoy todavía perduran. Porque ¿te has preguntado alguna vez por qué algo te parece guapo, bello o hermoso? Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, las personas tienen envidia de mí. Pues por esos cánones de belleza que establecieron los griegos en la antigüedad. Y después de estos vídeos sobre la antigua Grecia, ¿todavía te preguntas por qué estudiamos Grecia? Porque gran parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestro pensamiento se basan en la antigua Grecia. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo y con el estudio de la antigua Grecia. Espero... Por lo que acaba de decir, ¿por qué estudiamos Grecia? Porque Grecia es la base de nuestra civilización, ¿no? Nuestro idioma viene de Grecia, nuestra civilización viene de Grecia. La cultura nace en Grecia, la cultura occidental, ¿no? Vamos a empezar ahora, quiero que veamos el texto que vamos a ver el día de hoy de la clase. El periodo helenístico. Fines del siglo IV nos quedamos la clase pasada. Gracias a la conquista de Alejandro Magno, la cultura griega se expandió por el mundo mediterráneo y Oriente Medio. Así se formó el denominado mundo helenístico. Entonces, ¿qué es el mundo helenístico? Cuando el mundo griego dominaba todo el mundo antiguo, ¿no? Todo el mundo, las principales culturas orientales del mundo antiguo eran dominadas por el mundo griego. A eso se le denomina el periodo helenístico. Supremacía de Macedonia. Macedonia, hemos dicho, acá al norte. Ya vimos la clase pasada el mapita de Grecia. Acá estaba el Peloponeso, acá estaba el Esparta en la península del Peloponeso, en la península jónica vamos a encontrar Atenas. Estas dominaban las clases, hasta la clase pasada, Grecia. Un nuevo actor, Macedonia, va a ingresar y va a dominar no tan solo Grecia, sino todo el mundo conocido, desde Egipto hasta la India. La supremacía macedónica. Macedonia, ubicada al norte de Grecia, aquí estamos,
Era una región habitada por diversas etnias. ¿Qué etnias? Ilirios, tracios y dorios, los cuales se comunicaban mediante una lengua emparentada con el griego, lengua común. Sin embargo, los griegos consideraban a Macedonia como un espacio ajeno a su mundo cultural. Por ello, llamaban a sus habitantes bárbaros. ¿Qué significa bárbaros? Hablan no se les entiende nada. Por eso son bárbaros. Hasta ahora seguimos usando ese empleo, el empleo de ese vocablo. Con el ascenso de Filipo II, del 382 al 336 a.C., Macedonia se va a convertir en una gran potencia. Es decir, el padre de Alejandro Magno, Filipo, va a sentar las bases para que Alejandro Magno pueda desarrollar su imperio. Sin Filipo no se hubiese podido llevar a cabo el desarrollo de este gran imperio. Él derrotó, ¿no? Va a derrotar a las polis griegas del sur en la batalla de Queronea en el año 338 a.C., con lo cual impuso su hegemonía en toda Grecia. No obstante, Filipo II va a ser asesinado mientras preparaba la invasión al imperio persa. ¿Quién la va a continuar? Su hijo, Alejandro Magno. Entonces, Filipo va a morir tempranamente, antes de poder culminar la conquista de Grecia, perdón, de Persia. Entonces, ahí va a empezar el ingreso de Alejandro Magno, uno de los grandes personajes de la historia universal. El joven hijo de Filipo II era Alejandro, que se le va a denominar Magno. Él va a emprender una serie de exitosas campañas militares que los van a llevar hasta los confines del mundo conocido. ¿Cuál era ese mundo conocido? Hasta la misma India, por los griegos. Fundó así un imperio muy extenso. Miren, casi desde Europa va a llegar hasta Asia, hasta la India. El éxito de Alejandro Magno, llamado así por sus conquistas militares, ¿no? Alejandro de Macedonia es su lugar de origen, pero Magno como grande, ¿no? Alejandro el Grande. Se debió en gran medida a la disciplina y eficacia de su ejército, que estaba compuesto por falanges griegas, las 5 falanges griegas, de soldados armados con lanzas de más de 6 metros denominadas arisas. El ejército era apoyado por compañeros. ¿Quiénes eran estos compañeros? Los getairoi, ¿no? Que significan en griego, así significa, eso se llama compañero en griego. Un grupo de caballería formado por nobles macedonios. Entonces, era todo un despliegue de una apuesta militar para poder enfrentarse a combatir a los enemigos, ¿no es así? Entonces, ¿cuáles son las campañas de Alejandro Magno? Vamos a encontrar 7 fases. La primera, la ciudad de Pela, fue el punto de partida de la campaña de Alejandro Magno. Pela al norte de Grecia, ¿no? Muy cerca a Macedonia. En el 334 a.C., Alejandro atravesó el estrecho de los Dardanelos, y obtuvo la primera gran victoria en la batalla de Granico, en el noroeste de la actual Turquía, cerca de Troya. Entonces, de Pela va a empezar el estrecho de Dardanelos, y aquí se va a llevar a cabo la batalla de Granico. De ahí va a venir, va a seguir andando, porque la idea de él era irse, ¿recuerdan hacia dónde? Hacia Persia. En el año 333, Alejandro va a derrotar nuevamente al rey persa Darío III en la batalla de Isos. Al año siguiente va a ocupar las ciudades de Fenicia y Palestina, ¿no? Entonces ya se va a enfrentar contra los persas, y al mismo tiempo, al año siguiente, los fenicios se encontraban acá. Tiro es la ciudad más importante de Fenicia. También se va a enfrentar a los fenicios y los va a conquistar. Y ahí va a seguir, ¿hacia dónde? Hacia Egipto. ¿No es así? En Egipto, en el año 332, Alejandro se dirigió a Egipto, a orillas del mar Mediterráneo. Ahí va a fundar la ciudad de Alejandría, ¿no? En Egipto va a fundar la ciudad de Alejandría. Recordamos cuando nosotros hemos visto
la cultura egipcia, que la capital era, estaba en el Alto del Cairo, ¿no? La ciudad, el Alto y el Bajo de Egipto, tenían como la misma capital. Pero va a fundar Alejandro a orillas del mar Mediterráneo la ciudad de Alejandría, porque era un puerto importantísimo para ellos, para este sector del Mediterráneo. En el 331 a.C., Alejandro va a vencer a los persas en la batalla de Gaugamela. La toma de Persépolis, marcó el final del imperio persa. Luego, Alejandro se va a dirigir hacia el oriente de su imperio, ¿no? Entonces, miren, ya nos encontramos aquí en Egipto. Ha venido Fenicia, ha cruzado, ya venció a los persas, se enfrentó contra ellos en Granico, va a venir hacia Isos, va a tomar Tiro, va a fundar Alejandría, ¿y qué va a hacer luego de ellos? Va a regresar a la batalla de Gaugamela, en donde se va a enfrentar contra los persas, y este va a ser el fin del imperio persa, ¿no? Y ahí se va a dirigir hacia el norte. ¿Ven que hay un montón de lugares de Alejandría? Alejandría, 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 Alejandría. Todos los lugares los bautizaba con su propio nombre. En el año 327, Alejandro llegó a la India, pero sus tropas se negaron a continuar. Volvió a Babilonia, donde estableció la capital de su imperio. Y en el año 323, Alejandro va a morir en la ciudad de Babilonia, lejos, ¿no? Posiblemente envenenado. Entonces, los reinos helenísticos. Una vez que Alejandro muere, este enorme imperio que ha creado va a dividirlo entre sus generales. Alejandro Magno murió repentinamente en el 323 a.C., mientras planeaba futuras campañas militares en Arabia e Italia. Mire, seguía pensando en conquistar el mundo. De inmediato surgieron rivalidades entre sus generales, quienes se enfrentaron por el control total del imperio en las guerras de los diadocos, ¿no? ¿Qué significa los diadocos? La guerra de los sucesores. Esta es la guerra por la cual sus generales se van a repartir el imperio. Luego de 17 años de luchas intestinas, 3 diadocos formaron los 3 reinos helenísticos más importantes. Ptolomeo se va a establecer en Egipto, que era una región importantísima para ellos, ¿no? El gran imperio del Egipto. Y entonces, el reino de Egipto le va a corresponder al general Ptolomeo. Ya hemos hablado de él en una clase pasada, ¿no? La última de sus descendientes se va a convertir en faraón Ptolomeo, y la última de sus descendientes va a ser Cleopatra. También se le denominó el reino tolemaico o Lágida. Tuvo como capital la ciudad de Alejandría, que había fundado el mismo Alejandro Magno. Bien, el Ptolomeo se establece en Egipto. Seleuco va a ir a Siria y va a establecer el imperio seleucida. Miren, todo esto es el imperio seleucida, ¿no? Entonces, el reino de Siria le va a corresponder a Seleuco. También se llamó imperio seleucida. Tuvo como capitales sucesivas Seleucida, Ctesifón y Antioquía, ¿no? Seleucida, Ctesifón, acá está, y Antioquía está por acá. Va a tener estas 2 capitales. Y este gran imperio se lo va a tener Seleuco, ¿no? Y el tercero le va a corresponder a Antígono, que se va a quedar con Macedonia. Y Antígono se va a quedar en Macedonia, es decir, con Grecia. Además de estos reinos, se formaron otros estados más pequeños en donde se establecieron dinastías gobernantes que mantuvieron el control de sus territorios hasta el ascenso de Roma como potencia dominante en la antigüedad. Es decir, este va a ser la forma en la cual el imperio se va a establecer hasta que lleguen los romanos. Hasta la próxima clase. Las conquistas de Alejandro Magno van a transformar el sistema geopolítico establecido en el mundo griego, que se caracterizaba por la presencia de numerosas ciudades-estado. Esto habíamos dicho, Grecia no era un país, era muchas ciudades-estados gobernados por élites locales, ¿no? O gobernadas por élites locales, oligarquías o asambleas de ciudadanos, democracias. No obstante, con el surgimiento del imperio de Alejandro Magno y posteriormente de los reinos helenísticos, se adoptó una forma de gobierno similar a la que tenían las grandes monarquías orientales. Es decir, se va a convertir en un imperio, ¿no? Por su extensión y gran monarquía que se van a suceder de padres a hijos. La centralización del poder. ¿Cuáles son las características de los reinos helenísticos? Primero, centralización del poder en manos de un monarca, que usualmente afirmaba tener un origen divino.
Segundo, el establecimiento de una corte de allegados al rey. El rey elegía entre ellos a los funcionarios que se encargaban de administrar el reino. Tercera característica, el desarrollo de una política militar expansionística. Se querían expandir cada vez más, pues los reyes, al igual que los monarcas orientales anteriores, buscaban orientar, consolidar su poder a partir de su capacidad de imponer sus dominios a otros pueblos, y la potestad absoluta del monarca sobre el patrimonio del reino, tierras, minas, talleres de manufacturas, etc. Las conquistas de Alejandro dieron lugar, asimismo, a un proceso de fusión entre los elementos de la cultura griega y Oriente Medio, lo que originó el surgimiento de la cultura helenística. Entonces, la cultura helenística es eso, ¿no? La combinación del mundo griego con el mundo oriental, pero teniendo como rector al mundo griego por todo el mundo conocido. Ahora, ¿cuál va a ser el legado del mundo griego? Ya no estamos hablando solamente de Alejandro Magno, sino de los griegos en general. Ellos dejaron un legado en la religión, todos conocemos a sus dioses, la filosofía y la ciencia. Quiero que veamos un último videíto para entender bien este periodo, este tema. 323 al 30 a.C., Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó de su padre una Grecia derrotada y acabó sometiendo al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India, ayudando a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte de Oriente. A partir del año 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, tomando al fin el último de los reinos de los sucesores del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto, con Cleopatra como su última representante. Tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, los romanos acabarían absorbiendo la herencia de la cultura griega. Las formas de gobierno de las polis griegas fueron muy dispares. Los modelos más conocidos y que ejercieron más influencia fueron los de Esparta y Atenas. Esparta era un pueblo guerrero con gran preparación militar, rígido y austero. Durante mucho tiempo hubo una diarquía, una forma de gobierno en la que dos reyes pertenecientes a las grandes familias espartanas regían sobre el pueblo. La contribución de Esparta a la cultura es más pobre que la ateniense. Atenas fue la ciudad más importante. Era una ciudad con mar que vivía de cara al comercio. El nombre de la ciudad viene de la diosa Atenea. Atenas significa hijos de Atenea. Según la mitología, Atenea era hija de Zeus. Atenea es la diosa de la sabiduría, pero también es una diosa protectora y combatiente. Se la suele representar con una lechuza. En Atenas nació el sistema político que hoy conocemos como democracia. El gobierno del pueblo, la forma más perfecta de gobierno, si bien este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos actualmente. Fue Pericles quien sentó las bases de este gobierno democrático, pero en siglos anteriores la obra de legisladores como Solón y de tiranos como Pisístrato y Clístenes hizo posible que los ciudadanos atenienses participaran en las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo.
El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba. Lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Ya han ido apareciendo algunos de los dioses griegos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que, según la mitología, vivían en el monte Olimpo. Todo comenzó cuando Urano cometió incesto con su madre Gea, la madre tierra. De este incesto surgieron primero los cíclopes y después los titanes. De los titanes surgen los dioses. Para entender las intrincadas relaciones entre titanes, dioses, hombres, semidioses, etc., os aconsejamos ver el vídeo de mitología griega y romana publicado en este canal. Al final del vídeo encontraréis el enlace. Estas leyendas y mitos son la base fundacional de la cultura griega. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas del poeta Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada relata la destrucción de Troya. Una confederación de aqueos entre los que se encuentran Ulises y Aquiles parten camino de Troya, pues el príncipe troyano Paris había secuestrado a la bella Helena de Esparta. Durante 10 años los griegos sitiaron la ciudad. Héctor de Troya, hermano de Paris, desencadena la cólera de Aquiles tras matar a su querido amigo Patroclo. Aquiles acaba dando muerte a Héctor. La suerte de la batalla cambió cuando Ulises urde un plan muy eficaz: construir un gran caballo de madera escondiendo a sus mejores guerreros en su interior. Los troyanos, al creer que se trata de una ofrenda, introducen el caballo dentro de sus murallas. Gran error. Finalmente Troya cae. En la Odisea, Ulises, también conocido como Odiseo, tras batallar en la guerra de Troya, regresa a Ítaca, su casa. En la Odisea se narra un duro camino de vuelta lleno de peligrosas aventuras. La fecha de composición de la Ilíada y la Odisea es controvertida. La opinión mayoritaria la sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Hay incluso quien discute su autoría. Incluso se pensó que Troya nunca existió hasta su descubrimiento en el siglo XIX por Heinrich Schliemann. Los sucesos acaecidos en Troya, sin embargo, se remontan mucho antes que Homero. Se remontan al principio de la Edad Oscura. Parece, pues, que los poemas homéricos son el producto de una tradición oral, transmitida a través de generaciones. Con la legendaria Troya comienza, pues, la historia de Grecia. Los griegos también produjeron grandes obras de teatro, donde se construía todo un mundo artificial para representar la vida humana. Esquilo, Sófocles, Eurípides crearon grandes tragedias. Estos autores son de la época clásica, la época de la antigua Grecia más esplendorosa. Se representaban en el teatro. El teatro griego se originó en un espacio circular al aire libre llamado orquesta, en el que se ejecutaban una gran variedad de actividades, desde espectáculos artísticos, danzas, recitados y piezas musicales, hasta eventos cívicos y religiosos. Los teatros griegos se apoyaban en una pendiente para construir el graderío. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de 3 figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates,
Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los 3 estilos u órdenes principales, dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón, Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteliana, Mirón, autor del famoso Discóbolo, y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon, y es autor del Dorífodo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Bien, ¿no? Acá nos da para donde nos quedamos y hemos visto algo de la cultura griega. ¿Qué es lo que quiero que veamos el día de hoy? El legado de la cultura griega, ¿no? Primero vamos a ver la religión. Todos sabemos lo de los dioses, los hemos visto por los dibujos, en las películas. La cultura griega es la cuna de la civilización occidental. ¿Qué significa? Que ahí van a ser. Nosotros estamos dentro de la civilización occidental. El Perú es parte de Occidente, por eso es necesario conocer los orígenes de nuestra cultura. Pues muchas ideas, ¿por qué se dice que ha sido cuna de la civilización? Pues porque muchas de sus ideas han sido el fundamento del pensamiento de Occidente. La influencia de los griegos sigue vigente en muchos aspectos de nuestra sociedad. Hasta el día de hoy lo vamos a encontrar. En la religión, en la lógica, en la moral. Los griegos eran politeístas, ¿no? ¿Por qué? La religión ahora lo vamos a ver, no los dioses griegos, no los tenemos, pero en los dibujos animados están todo el tiempo presentes, estamos todo el tiempo viendo la religión griega, todos sabemos quién es Zeus, todos sabemos quién es Apolo, quién es Aquiles, ¿no? Es bien importante para nosotros esta religión, porque como le digo, es la base de nuestra civilización, pero está en la televisión, en las novelas, en todos los lugares. La religión, como la lengua, van a ser los factores de la unidad cultural entre las polis. Habíamos dicho que los griegos eran una serie de polis regidas por autonomía en su funcionamiento. Ahora, pero, ¿qué es lo que lo va a unir? La lengua, habíamos dicho, pero no solo la lengua. La religión era otra de las cosas que los unía. A diferencia de otras religiones, en las que los dioses encarnaban los valores más sublimes, los griegos describían a sus dioses como seres con virtudes y defectos. Vemos a sus dioses y parece que estuvieran sufriendo lo que sufre cualquier persona, cualquier personaje de televisión. Existía una jerarquía de dioses. Los más importantes eran los dioses olímpicos, porque se creía que habitaban y se reunían en lo alto del Olimpo. Estaban encabezados por Zeus. Zeus va a ser el dios del cielo y el trueno, es el dios principal. Además de este panteón común de dioses, cada polis tenía su propia divinidad protectora, a la que honraba especialmente. Por ejemplo, Atenea era la diosa protectora de Atenas. Como visto en el video, por eso que Atenas se llama de esa forma, por la diosa Atenea, que era a quien estaba invocada, ¿no? Tenía una advocación hacia la diosa Atenea, por eso es que Atenas se llama de esa manera. Los mitos van a ser uno de los medios para difundir la religión griega. En ellos se van a relatar, por ejemplo, que los héroes eran hijos de dioses y humanos y por lo tanto semidioses, muy poderosos pero mortales. Ulises, Aquiles y Heracles, es decir, Hércules, entre otros, eran héroes, ¿no? Ulises lo hemos visto en la guerra de Troya, igual que Aquiles. Hércules tiene otras mitologías. Algunos de ellos eran considerados fundadores de ciudades, ¿no? Es decir, la ciudad se hacía como que su fundador fuera ese personaje legendario.
En el periodo helenístico, la religión griega experimentó algunos cambios debido al proceso de sincretismo cultural. Esto implicó, por ejemplo, la aparición de nuevos cultos o divinidades que fusionaban la religión griega con otras religiones orientales. Entonces, la religión también es una conjunción de distintas formas de ver el mundo, porque se van a unir con dioses orientales. El primero, ya habíamos dicho, el más importante, Zeus, está, que es el dios supremo, está Hera, la divinidad protectora de la familia, Poseidón, que es el dios del mar, Hades, que es el dios del inframundo, del infierno, Afrodita, la diosa del amor, Atenea, la diosa de la sabiduría, que habíamos dicho que Atenea era la fundadora de Atenas, ¿no? Habíamos dicho eso. ¿Dónde está Atenas y Atenea? Aquí está. Bien, Artemisa era la diosa de los bosques, Apolo el dios de las artes, ¿no? Del orden, Hermes el dios del comercio, el dios mensajero, Ares el dios de la guerra, Hefesto el dios de los metales, Dioniso del vino, Deméter de la agricultura. Tienen un dios para cada cosa, ¿no? Y van a ver otros. Serapis, función del dios egipcio Apis con Zeus. Hécate, diosa originaria del Asia Menor. Isis, la hemos visto, la luna, diosa originaria de Egipto, ¿no? Van a traer también dioses extranjeros. Ahora, los orígenes del pensamiento racional. Si le debemos algo a los griegos es sobre todo esto. Nosotros pensamos racionalmente. ¿Desde cuándo? A partir de aquí. En el siglo VI a.C., la prosperidad económica y la libre expresión que se promovía en las polis griegas propiciaron el surgimiento de pensadores que sostenían una nueva forma de entender la realidad. Ellos van a cuestionar las narraciones míticas que describían el origen del mundo y buscaban elaborar argumentos racionales que elaboraran el principio de todas las cosas y las leyes que regulan su existencia. Este pensamiento se dividió en dos campos, la filosofía y la ciencia. Es decir, dejar de buscar a Dios para pensar en todo. Todo no se puede resolver con Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque así lo quiere Dios. ¿Por qué es así? Porque Dios. No, no hay, también nuestro pensamiento puede llegar a conclusiones. Eso es lo que van, porque los griegos tenían religión, pero también llegaban a conclusiones. ¿A través de qué? Del uso de la razón. Y es ahí donde van a usar la filosofía y la ciencia, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos una religión, pero para las cosas a donde debemos llegar y donde puede llegar la razón, usémosla, ¿no? Para eso usamos la filosofía y la ciencia. La filosofía, en un comienzo fue entendida como la actitud reflexiva y no mítica acerca de la naturaleza y el mundo y la existencia humana. La filosofía va a permitir a los pensadores griegos desarrollar una actitud crítica ante el conocimiento. Filosofía, ¿no? Es el amor a la sabiduría, eso es la filosofía, a ser sabios, a tratar de comprender cosas. En el periodo arcaico, los primeros filósofos van a ser llamados presocráticos. Se preocupaban por descubrir qué elemento de la naturaleza era el principio de todas las cosas. Por ejemplo, Heráclito de Éfeso, el fuego era la sustancia básica que estaba compuesto el universo. Para Tales de Mileto, era el agua, para cada uno, ¿no? Cada uno tenía un origen distinto. Tales, está Anaxímenes, el aire, Anaximandro, el apeirón, cada uno va a decir que el mundo va a empezar de una manera distinta. Dejan de lado la religión y se ponen a pensar en el mundo, en cómo puede haber surgido. Eso es el pensamiento filosófico. En el periodo clásico vamos a encontrar a los sofistas. A los sofistas ya no les va a interesar, es un insulto ser sofista, ¿no? Ya no le va a interesar tanto la investigación, sino le va a interesar sobre todo la política y el hombre en sociedad. En la época de Pericles eran contratados por los atenienses que buscaban convertirse en políticos elocuentes, capaces de hablar y destacarse en la asamblea, es decir, como políticos, lo que mucho hablan, ¿no? Para eso se los buscaba, porque hablan bien. Así, a cambio de un pago, enseñaban cómo convencer a otros mediante la palabra. Para ello no había una verdad universal, sino tantas verdades como hombres sobre la tierra. En ese mismo periodo hubo tres grandes filósofos cuyas ideas han marcado toda la historia del pensamiento occidental: Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Ellos van a ser, sobre ellos se va a construir todo el pensamiento racional en Occidente.
Sócrates va a crear una técnica de discusión filosófica que va a ser llamada mayéutica. Yo te pregunto, tú me respondes. Tú me preguntas, yo te respondo, ¿no? Esa forma se va construyendo conocimiento, ¿no? ¿Cómo se construye el pensamiento? A través de cuestionar lo que me está diciendo el otro. Yo te pregunto, lo pongo en tela de juicio, ¿no? Y sobre eso construyo un nuevo conocimiento. Sócrates va a estar entre el 470 y el 399. Platón planteó los objetos materiales eran solo copias de ideas eternas y mutables. ¿Qué decía Platón? El mundo de las ideas. Arriba hay un mundo en donde está toda la realidad real y nosotros somos copia de ellas. Además, señaló que para lograr un buen gobierno de los asuntos públicos, los gobernantes debían ser educados en filosofía. Aristóteles estudió en la academia. Su interés por los problemas filosóficos y las ciencias naturales lo impulsó a ocuparse de casi todos los campos del saber. Física, era el sabio de su época y uno de los grandes sabios de la historia. Todo, lo sabía todo. Durante el periodo helenístico, que es el que estamos viendo el día de hoy, van a surgir nuevas escuelas. Estos son del periodo clásico, estos, ¿no? Igual que los sofistas y Sócrates, Platón y Aristóteles corresponden al periodo clásico. En el periodo arcaico, los presocráticos. Y en el periodo helenístico vamos a encontrar otras escuelas de filosofía. Van a surgir escuelas que buscaban entender cómo alcanzar la buena vida, ¿no? Cómo vivir, no la buena vida de dedicársela a la farra, sino cómo ser felices. El estoicismo y el epicureísmo van a ser los que van a encontrar o van a dar salidas a esta manera de ser felices. La primera recomendaba ser indiferente al dolor, al placer y a los bienes materiales. El estoicismo, un montón de lo estoico va a copiar el mundo cristiano, ¿no? No puedo pensar en el dolor ni en el placer, ni tampoco en los bienes materiales. Todo donde tengo que dejarlo, en el mundo divino, Dios. Eso van a decir los cristianos, de ahí se van a copiar. Esto no lo dicen los estoicos, ¿no? Lo de Dios, pero de eso se van a copiar los cristianos. La segunda, el epicureísmo, en cambio, va a enseñar que los hombres debían esforzarse por alcanzar la felicidad, entendida como una paz espiritual. Y los distintos tipos de filósofos que han habido en la época de la Grecia antigua. Miren, cada periodo, filósofos distintos. Y la ciencia. La afición por el saber en sí mismo y el gusto por la indagación va a dar origen a las ciencias, ¿no? Los griegos entienden la ciencia distinto que nosotros. Los griegos se van a destacar en matemáticas y se van a dedicar a establecer teorías o principios básicos, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿lo recuerdan el teorema de Pitágoras? No sé si lo habrán visto, ¿no? La suma de los catetos es igual al cuadrado de la tangente de la hipotenusa, ¿no? Eso nos sirve para poder hacer un círculo. Construir un círculo a partir de un triángulo. Tengo un triángulo y con el triángulo puedo hacer un círculo, ¿no? Solamente con una forma geométrica. La medicina van a ser con Hipócrates, el juramento hipocrático, ¿no? Hay que ayudar a todas las personas, aunque no tengan dinero para, es el juramento que hacen los médicos, aunque no tengan dinero para pagarle. Ahora no sé si los médicos lo harán, pero era el juramento por el cual debían ellos obedecer su profesión. Quien por primera vez lo va a plantear, van a plantear que las enfermedades se reproducían por causas naturales y no por influencia de los dioses. Esto es lo griego, ¿no? Como le digo, dejen de hablar tanto de los dioses, no le eches toda la culpa a Dios. Hay cosas que son culpa del propio proceso natural de las cosas, ¿no? Entonces, en el mismo siglo va a surgir la historia, lo que estamos haciendo ahora, disciplinas que estudian rigurosamente el pasado. Van a ser tres los grandes historiadores griegos antiguos: Heródoto, Tucídides y Jenofontes, quienes intentaron encontrar causas humanas a los acontecimientos históricos. Historia significa eso en griego, investigación. Eso es su significado. A Heródoto, quien escribió sobre las guerras médicas, se le conoce como el padre de la historia. Miren cuánto le debemos a los griegos. Bien, chicos, como les decía, eso es toda la clase del día de hoy. Espero que esto les haya servido para entender la clase.
Espero que estén bien. Estoy pensando en ustedes. Ya le dije lo que tienen que hacer. Les mando un afectuoso saludo y estamos en contacto. Nos vemos.